Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Cada marzo, Beijing se convierte en el epicentro de las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional de China y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Estas dos sesiones son consideradas como un importante evento que sirve para repasar los logros del año anterior y establecer los objetivos de desarrollo para los próximos 12 meses. Este año, coincidiendo con el 10º aniversario de la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y América Latina, conversaremos con 3 distinguidos invitados latinoamericanos. Ellos compartirán sus perspectivas sobre las relaciones entre China y América Latina, así como sus expectativas acerca de las 2 sesiones de 2024. Iniciaremos nuestro diálogo con Andreina Tarazón, reconocida experta en reformas económicas de China y presidenta del Centro de Altos Estudios de Desarrollo y Economía Emergentes de Venezuela. Andreina, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. China ha tenido un desarrollo en 2023 que ha tenido impacto en el resto del planeta. ¿Cómo evalúa usted esa fortaleza para ir a las 2 sesiones de este año 2024? Sí, primero habría que decir que el desarrollo que ha experimentado China durante las últimas 4 décadas ha sido absolutamente espectacular a partir de la puesta en marcha de lo que se denomina la reforma y la apertura, y que si bien pudiéramos ver en el 2023 un crecimiento de más de 5% en su Producto Interno Bruto, hay que recordar que China prácticamente durante 3 décadas estuvo creciendo un ritmo de 9 puntos, lo cual lo convierte en una cifra absolutamente espectacular en términos de desarrollo. Ningún país en el mundo se ha desarrollado a tal velocidad como China, y sobre todo lo más importante desde América Latina que podemos observar es cómo ese modelo de desarrollo además ha logrado sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza. Entonces, pues China viene representando un modelo alternativo, y más aún cuando ha logrado, a pesar de estas contingencias internacionales que vivió el mundo durante 2021, 2022, como fue la pandemia del COVID-19, como China incluso durante esta pandemia logró crecer más de 2 puntos en su Producto Interno Bruto, de manera que eso hace no solamente que veamos una economía consolidada, sino también que eso ha venido trayendo efectos importantes para el crecimiento económico del planeta, recordando que China durante 2023 representó el 19% del Producto Interno Bruto mundial, de manera que hay algunas cifras inocultables que además tienen de fondo la construcción en el tiempo de una política no solamente económica dirigida al crecimiento y a la diversificación económica de China, sino que además viene también acompañada de una extraordinaria política exterior que hace que China sea el principal motor hoy del comercio internacional, siendo el principal importador y exportador del mundo. Y precisamente, Comunidad de Destino Común con América Latina está celebrando 10 años de ese proyecto de acercamiento. ¿Cómo ve usted los indicadores que tienen tanto China como América Latina en esa unión y en esta celebración de 10 años? Sí, China es no solamente hoy, como dijimos, prácticamente la primera economía del mundo en términos de poder adquisitivo, de tamaño de su economía, sino que además se ha convertido en un gran dinamizador de las relaciones internacionales y acompañado de ello de la cooperación internacional, que es un aspecto que hay que resaltar no solamente en esta iniciativa del presidente Xi Jinping de una sociedad de destino compartido, que además viene acompañando toda la apuesta internacional de China también a las economías emergentes, por ejemplo, en la apuesta de un mundo, digamos, de cooperación, en un mundo donde todos somos necesarios, en un mundo libre de guerra, de sanciones, de presiones económicas, pero además particularmente continentes como el latinoamericano y el africano han sido los principales receptores, por ejemplo, de inversión extranjera directa por parte de China o de fondos de financiamiento de China, lo cual se convierte para nosotros en un gran apoyo y una gran palanca de desarrollo de infraestructura comercial internacional, de manera que pudiésemos nosotros visualizar cómo en los últimos 10 años China se ha venido convirtiendo en un aliado poderoso de América Latina, en uno de los principales fuentes de inversión extranjera, pero también en uno de los principales inversores en infraestructura para la interconexión comercial, que para países latinoamericanos es absolutamente importante. Para que América Latina pueda desarrollarse en igualdad de condiciones con otros bloques del mundo, tiene que hacerlo bajo una visión latinoamericanista, y allí es muy importante
el rol que ha jugado China para sostener el foro de CELAC, por ejemplo, como un foro de intercambio permanente. Ha sido China uno de los principales promotores para que América Latina se vea con el resto de los bloques del mundo como un hemisferio fuerte, como un continente unificado, y creo que nos corresponde a nosotros desde esta parte del mundo seguir consolidando más y mejores políticas para que, por ejemplo, los productos latinoamericanos puedan integrarse de mejor manera a las cadenas globales de valor, de manera que ahí hay un reto enorme y las cifras pues denotan cómo esta relación con China ha venido dinamizando las economías latinoamericanas. Un caso bien concreto, el caso chileno, el caso peruano, cómo se ha venido exportando cada día más materias primas y productos terminados hacia China. Y en el caso de Venezuela, pues por supuesto la relación comercial sigue más viva que nunca, en un intercambio que tiene grandes expectativas hacia el futuro. Los indicadores que usted ha descrito bastante bien, esos que ha vivido China, ¿son suficientes para poder decir, en el marco de esta reunión de las dos sesiones, que esa senda de crecimiento es irreversible, se va a mantener? Sí, yo creo que la senda de crecimiento de China, dirigiéndose a ser la primera economía del mundo en términos absolutos, es irreversible para este siglo, y creo que hacia adelante los grandes retos serán entonces cómo China, convirtiéndose en la primera economía del mundo, también se convierte en un pivote de apoyo para las economías en desarrollo, y cómo desde este lado del mundo también podemos aprovechar ese suceso, digamos, de dimensiones multidimensionales. Un elemento muy interesante y que es un ejemplo particular es cómo este desarrollo económico de China viene acompañado, por ejemplo, de los crecimientos, del crecimiento de las clases medias, y cómo esto consigo va a traer también la necesidad de China de consumir algún tipo de productos que en el caso de América Latina debemos estar dispuestos también para incorporarlos en la balanza comercial. China se aproxima a, digamos, unas condiciones en las cuales el consumo, por ejemplo, de carnes rojas debe aumentar, el consumo de algunos bienes de lujo, el consumo de algunos bienes producidos en América Latina como el vino, como el chocolate, etcétera, se convierte en una gran oportunidad para países en vías de desarrollo para aprovechar ese crecimiento que no solamente es económico, sino que también es social. De manera que ahí hay unas cifras muy convincentes de por medio que no solamente apuntala que es irreversible el ascenso de China, sino que además, si los países en vías de desarrollo sabemos leer este crecimiento y lo que implica, pudiésemos nosotros aprovechar también para que nuestras economías también crezcan. China también tiene un rol cada vez más activo en la gobernanza mundial. ¿Qué opina del papel de China en este naciente nuevo orden mundial? Sí, China ha venido jugando un papel muy interesante en la arena internacional. China ha venido apostándole siempre al diálogo y a la cooperación en el marco de, bueno, las diferencias en el marco de la arena internacional. Sin embargo, eso no significa que haya dejado de fijar posturas sobre la necesidad, por ejemplo, de la reforma en la gobernanza global. Hoy la manera como se dirige el mundo necesariamente tiene que atravesar por un proceso de reforma real y profunda. Sin embargo, China ha sabido moverse muy inteligentemente, por ejemplo, en un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también ha venido apostándole a la construcción de alternativas. Uno de ellos es el rol que juega China en los BRICS, en este bloque que cada día se expande más y que hoy tiene algunas incluso iniciativas de financiamiento para el desarrollo, como es el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que viene también a ser un gran competidor frente a, por ejemplo, algunas estructuras tradicionales que no le han dado respuesta a los países en vías de desarrollo, como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Así que ahí vemos a una nación con una política internacional muy clara, muy balanceada, sin dejar de ocupar el espacio que juega en la gobernanza global tradicional, ha venido consolidando a través de pasos agigantados alternativas que yo creo que en este siglo definitivamente van a superar con creces una manera caduca, vieja, anticuada y que hoy no le hace ningún bien al mundo a través de las estructuras que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Andreina, ha sido un placer. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias a ti. A continuación conversaremos con Milton Reyes, docente en la Escuela de Seguridad y Defensa y coordinador del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.
Bienvenido, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, consultarle la evaluación de los logros del desarrollo de China en 2023. Los avances son multidimensionales en varias áreas, ¿no? Sería larguísimo explicar todos los avances, pero he tratado de hacer un pequeño resumen basado en grandes campos, ¿no? Por ejemplo, el tema del campo científico, la innovación es cada vez más profunda y de mejor calidad. Grandes avances en lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, la computación cuántica, etcétera, ¿no? Algo que va a repercutir, por supuesto, en el bienestar de su población y también, ¿no es cierto?, en el bienestar de los consumidores globales. Tenemos también que tomar en cuenta que esto ya viene dándose durante un proceso, por lo menos de mediano plazo, desde que el 2006 se lanzó la iniciativa de pasar hecho a China al creado en China. Entonces la innovación es un tema que viene consolidando y en el 2023, por supuesto, hubieron grandes avances. Y esto también está atado, por supuesto, con las grandes innovaciones y aplicaciones que se da en el sector vinculado al medio ambiente, ¿no? Y el tema clima. Por ejemplo, todos los desarrollos tecnológicos orientados a superar la dependencia en el carbón. Ya China cuenta con grandes capacidades que permiten que no ser un consumidor de la talla que era anteriormente. La construcción de automóviles basados en otras energías limpias, la aplicación de varias medidas para proteger su propia naturaleza, el tema de la ampliación de los bosques, bueno, una serie de medidas innumerables que apuntalan también a la innovación y por un lado tecnológica, que apuntala a su vez al medio ambiente chino y también que aporta, por supuesto, esa tecnología a otros países para que la iniciativa sea global. El tema de la medicina, también varios logros a nivel de medicina, el tema aeroespacial con varias ejecuciones bien logradas en ese tema y bueno, una serie de iniciativas en donde China también, por supuesto, intenta nuevamente relanzar o mantener y relanzar su papel de motor de la economía global. Por otra parte, doctor, ¿cuáles serían los temas de interés y las expectativas para las 2 sesiones de 2024 a su criterio? Un tema fundamental, y esto lo reconocen varios analistas, tanto dentro de China como fuera de China, es el mantenimiento del crecimiento y la recuperación que China alcanzó en el 2023. Recordemos que el crecimiento de China en el 2022 fue de apenas 3%. Apenas digo porque para nosotros en América Latina, incluso para algunos países desarrollados, es envidiable. Sin embargo, para el crecimiento chino, ¿no es cierto?, se lo ve como muy modesto. En el 2023, pese a proyecciones iniciales bajas, en el último trimestre se aceleró el crecimiento y llegó a un 5.4, lo cual quiere decir un 80% más de la media mundial, que fue de alrededor de un 3%. Se espera que en 2024 las proyecciones han dado de alrededor de un 4.6%. Sin embargo, se espera, y a las reuniones del Politburo en diciembre, auguran que la discusión sea de mantener por lo menos un crecimiento de 5%. Y esto obviamente va a generar una serie de discusiones que tienen que ver con la política fiscal, con una lógica que tiene que ver nuevamente multidimensionalmente, cómo el Estado va a apoyar al crecimiento, recordando que el Estado y el mercado y los sectores privados en China, como en toda grande potencia, se acompañan. Y en este caso, en el caso chino, es un acompañamiento bastante virtuoso. Y lo que se va a discutir es la forma en que ese acompañamiento se dé, tomando en cuenta que China va evaluando su crecimiento, su proyección y esta articulación para ir dando respuestas según la coyuntura. A pesar de que tiene una proyección de largo plazo, sabe a dónde se va, también es muy flexible y muy pragmático, ¿no es cierto? Algo muy tradicional también en las grandes potencias, ¿no es cierto? Como en el caso de China, más aún con la tradición cultural china, de ser muy flexibles al momento de dar respuestas en la coyuntura, más aún cuando tenemos una coyuntura cambiante, ¿no es cierto?, por todas las transformaciones geopolíticas globales. Por otra parte, doctor, ahora justo estamos en el tema de la celebración del 10º aniversario de la construcción de una comunidad de destino común entre China y América Latina. ¿Cuáles cree usted que han sido los logros pasados y cuáles son las perspectivas futuras? Sí, bueno, ahí tenemos algunos elementos bastante importantes que está ya dada en la aplicación mismo de ciertos elementos vinculados, por ejemplo, a la gobernanza global, es decir, ocupando espacios tal vez dejados por otros países con economías bastante solventes, pero que se han descuidado de las instituciones internacionales, construyendo nuevas instituciones que aporten a la gobernanza global y al multilateralismo. Y, por supuesto, para América Latina ese es un factor fundamental
el tener un mundo que no depende únicamente de una, de dos, tres potencias, sino que depende de sus propias capacidades articuladas, por supuesto, de manera eficiente y también interrelacionada con otras, con una variedad de países, y a eso se refiere al multilateralismo, en donde América Latina y China han sido incluso, si se quiere, socios durante varias décadas, ¿no? De ahí que, por ejemplo, China no tiene ningún programa que intente orientar, ¿no es cierto?, la conducción política y económica del resto de países, a pesar de que nosotros podríamos tomar en cuenta varias de sus iniciativas, como por ejemplo esa relación virtuosa entre el mercado y el Estado, y la proyectiva china sobre su economía, la política, ¿no? Tan pragmática, pero a la vez se quiere tan flexible, pero con una orientación definida al bienestar de su población, pero tomando en cuenta que la realidad particular de nuestros pueblos hace que nosotros debamos buscar, ¿no es cierto?, nuestra propia flexibilidad, nuestras propias iniciativas basadas en nuestra propia realidad. En este destino común también hemos visto que hay algunos proyectos, por ejemplo, de energías no renovables que se han desarrollado tanto en Ecuador como en otros países. ¿Cómo ve ese aspecto de crear este destino común entre China y América Latina en ese tipo de proyectos, por ejemplo? Entonces nosotros encontramos varias iniciativas, muchísimas, como por ejemplo dentro de la Franja y la Ruta hay iniciativas vinculadas a la Franja y la Ruta digital, donde está la transferencia tecnológica, el tema de educación, que puede ser en temas tecnológicos, temas de cables submarinos, vinculado para el tema de Internet, el comercio electrónico también, que facilita algunas cosas, y además, ¿no es cierto?, una serie de iniciativas orientadas a generar mayor energía renovable que no cause mayor impacto en lo ambiental. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la neutralidad del carbón, y además, obviamente, la búsqueda propia, pero también para contribuir a la, por lo menos a la no dependencia de tecnologías generadas en las grandes potencias, sino que haya una relativa autosuficiencia también, ¿no? Obviamente este tema es súper complicado porque tenemos que tomar en cuenta que estamos en medio de una competencia global que no le ha impuesto China, pero que se le ha presentado. Y por lo tanto, para ellos es muy importante este tema, que es el de la autosuficiencia tecnológica, y que seguramente estarán en capacidad de compartir sus avances con el resto de la población global. Por otro lado, doctor, ¿cuál cree usted que es el impacto global que han tenido las medidas adoptadas por China durante su proceso de transformación económica y las lecciones que deja para los países en vías de desarrollo? Una de las lecciones principales es que el Estado y el mercado se pueden acompañar, ¿sí?, siempre que hay una proyección estratégica de largo plazo, pero sabiendo trabajar con la coyuntura, es decir, pragmáticamente y flexiblemente según las circunstancias se presenten, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de China con el tema tecnológico, los chips y los semiconductores que han venido siendo arancelados, etcétera, o prohibidos para el desarrollo de la tecnología china. China invirtió mucho justamente para poder desarrollar nuevas capacidades, y en eso está empeñado. Eso nos demuestra que su proyección no paró porque hubo un factor externo, sino que siguió con la proyección y tuvo que innovar en el paso, ¿no es cierto?, facilitando recursos para seguir promoviendo su propia innovación. Creo que ese es uno de los temas que especialmente América Latina tiene que aprender, que el tema no es necesariamente puramente ideológico, sino que existen momentos en que las grandes potencias, China en otra tesitura, ¿no?, tienen claro que tenemos que tener objetivos claros, pero también saber que es necesario enrumbar el camino según cómo se nos presente las distintas realidades en un mundo cada vez más cambiante. Y por último, hablaremos con Fortunato Maimasi, director del Centro Argentino-Chino en Ciencias Sociales y académico y ex-decano de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos a GTN, Fortunato. No, gracias a ustedes por la visita, y bueno, es un placer poder compartir con otros colegas y amigos de China una visión desde América Latina y desde Argentina. Queremos hablar un poco sobre, o analizar un poco, cómo se ve desde este lado del mundo lo que haya sido el desarrollo de China o el performance de China en este año 2023 desde todo tipo de vista.
tú como sociólogo, ¿qué hemos visto en este año 2023 desde América Latina a China? Bueno, hemos visto, primero en un mundo cada vez más complicado, una presencia fuerte de China a nivel internacional y una presencia a su vez en la política nacional china frente a diversas versiones que había de crecimiento y distribución de esa riqueza. A nivel internacional es una presencia china que cada vez después de la pandemia, la cual tuvo una presencia importantísima colaborando con la salud de numerosos pueblos y estados en América Latina y en otros lados, hoy aparece como un actor de la paz, quizás uno de los más importantes. Y esto sí me parece remarcarlo. Aparece hoy que hay varios conflictos militares en Europa, en el África, en el Asia. Aparece como alguien que promueve la paz y el desarrollo. Y no solo la promueve, sino que a su vez hace esfuerzos económicos, políticos y científicos para que ese gran desarrollo que está teniendo hoy el pueblo, la sociedad y el Estado chino llegue también a esos otros pueblos de América Latina. Otra idea de cómo se construye dejar el mundo, la Pax Americana, la idea del mundo bipolar a un mundo multilateral y tener ahí una activa presencia con el sur global, una activa presencia ofreciendo la franja y la ruta, últimamente los BRICS ampliados, en los cuales la idea de ese destino compartido, acá me parece que ese es un tema central y que desde América Latina y todos aquellos que amamos una paz y una sociedad a nivel global compartida en desarrollo y con justicia social es central. Es decir, que ese desarrollo chino uno lo ve que no solo se queda en China, no solo para el bienestar del pueblo chino, que es fundamental, sino que también se ofrece como otra manera de comprender las relaciones internacionales. Este programa especial viene sobre el motivo de este programa especial, es la Asamblea Popular y Nacional y el Comité Nacional de la Conferencia. ¿Cuáles son los temas de interés que a tu juicio entre ustedes se va debatiendo o las expectativas que tienen ustedes para estas dos sesiones del 2024? Bueno, la expectativa, insisto, una es sobre la paz duradera. Si China, un país que cada vez más crece, cada vez tiene más presencia a nivel global, fomenta esta idea del destino compartido, la idea también china que me parece importante y que en América Latina encuentra, sobre todo en Brasil y en México y en Argentina, de la no intervención en los asuntos de los otros estados, me parece central. Y si a su vez la idea de la franja y la ruta y la idea de compartir con los BRICS, es decir, que estas riquezas que se producen a nivel global puedan ser compartidos de igual a igual en un mundo que queremos que sea compartido. Yo veo desde Argentina y mucho con colegas brasileños, muchas veces dentro del Mercosur, analizamos estas políticas chinas, la presencia económica, financiera, cultural china, ¿en qué? En que no se convierta simplemente en una compradora de granos, que no se convierta simplemente América Latina en una proveedora de materias primas, sino, y eso se ha hecho y hay que fomentarlo, cómo la presencia china industrializa nuestros países, cómo esa presencia china ayuda a terminar con la pobreza y la desigualdad, y cómo esa presencia china en lugares estratégicos permite converger y hacer entonces esa sociedad de un destino compartido en las cuales no haya quienes exploten y otros sean explotados, sino juntos contra esa construcción de esa solidaridad. Estamos celebrando este año 10 años desde que se comenzó esta iniciativa del destino compartido entre los pueblos, entre China y América Latina. Veo que te llama bastante ese concepto, te llama bastante esa vivencia, forma parte, creo que de tu historia hasta este momento. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué logros tenemos concretamente en Argentina en estos 10 años del destino compartido entre China y nosotros en América Latina y específicamente en Argentina? Bueno, hubo varios logros. Primero, se incentivó y mucho la cooperación económica
se sumó la cooperación científica, y cuando digo ciencias, insisto, no son solo las exactas, las biológicas o las naturales, sino también las sociales, que tienen un rol importantísimo en la construcción de sociedades más justas, más libres, más solidarias. Muchas veces las cooperaciones solo piensan en lo económico o en lo financiero. Está bien, pero para que ese económico y financiero tenga justamente un destino compartido, tenga una felicidad para el conjunto, bueno, ahí están las ciencias sociales para poder ver, mirar las desigualdades, las diferencias, las particularidades, cómo lograr que no se concentren unos pocos, cómo lograr de no repetir errores del pasado, cómo lograr justamente cuando el presidente Xi Jinping dice, bueno, nuestra presencia quiere ser distinta a otras presencias. ¿Por qué? Y porque él sabe, conoce, que la historia, al menos de este occidente, son de distintas dominaciones. Británica, yanquis, capital industrial, capital financiero. Bueno, eso a veces está en la memoria de muchos pueblos. Y hay que tratar de que esa memoria vaya al encuentro de otras memorias históricas. Y por eso es tan importante, yo cuando estuve en Xi'an, ver, ¿no?, miles de años de cultura, de presencia, de recuperar. Y ahí me parece interesantísimo recuperar la larga memoria de nuestros pueblos, recuperar la larga memoria de la presencia. Bueno, eso nos ayuda y al mismo tiempo nos dice que si fue posible hace siglos o en otros momentos, también puede ser posible hoy y en el futuro. Y creo que eso es gran parte con la cooperación con China. ¿Cuáles son las perspectivas que podemos nosotros sacar sobre este destino compartido entre China y América Latina que estamos viendo ahora? Bueno, Argentina es otra vez un ejemplo interesante. Ahora estamos en un momento nuevo en el cual algunas personas creen que Brasil o China o ciertos países no tendrían que tener vínculo con el nuestro. Creo que con el tiempo les mostrará que no es así. Y ahí me parece que otra vez es verlas. Así como hay características del socialismo en China, hay características argentinas de la participación popular, como hay brasileñas, o hay venezolanas, o hay mexicanas. Hay que hacer un esfuerzo. Hay un sur global, pero un sur global que tiene también sus particularidades. No para decir ciertos nacionalismos xenófobos que después... Al contrario, es como esas particularidades chinas se suman a las particularidades de nuestros procesos populares en Argentina, en el Brasil, o en México, o en Chile, o en el Perú, o donde sea. Creo que ahí hay. Para eso tiene que haber un espíritu, que es palabra que a mí me gusta mucho y la veo cada vez más en ciertos discursos. Tiene un espíritu de apertura, reforma y apertura, creo que es un concepto central. Dice, no te quedás en el pasado, por eso reformás, tenés que tener apertura tanto hacia el pasado como hacia el futuro y tener al pueblo primero. Ahí hay algo que me parece importantísimo a seguir profundizando y después, bueno, esa apertura hay que aprovecharla, no debe ser fácil, me imagino, ni en China ni aquí, pero saber que hay un destino común y que uno puede participar y hay felicidad, y vuelvo, lo voy a repetir, creo que es un camino importantísimo. Qué gusto conversar contigo, Fortunato, y bueno, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Esta casa es su casa, nuestro país es vuestro país y allá íbamos. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por compartir con nosotros sus puntos de vista. Estamos convencidos de que una China más abierta, sobre todo más integrada con América Latina, tiene el potencial de hacer contribuciones aún más significativas al desarrollo global. Y con esta reflexión llegamos al final de esta edición de Diálogo. Agradecemos su sintonía y hasta la próxima.